me toca predicar a mí. Para el que no me conoce, soy Santiago Fagnani. Junto con mi esposa somos los pastores de jóvenes. Los pastores están en Pico Truncado. Fueron invitados a un congreso allí. Así que allá están, pasando un tiempo, invitados en una casa donde los aman mucho y donde nosotros también amamos mucho, del apóstol Peruchena. Recuerden que también las prédicas a más tardar el martes salen en YouTube. Si pueden mirarla, obviamente, compartirla, registrarse. Siempre es bueno para que la palabra esté dando vueltas por todas las redes y le llegue a quien la necesite. ¿Sí? La semana pasada tuvimos una visita muy especial con el apóstol Mesa. ¿Quién vino? Levante la mano también ahí, tipo escuela. ¿Estuvo bueno? Qué cabeza ese apóstol, cómo tira versículos como si fuese hola, lo dice. Así que también lo hemos disfrutado mucho, hemos pasado un tiempo de aprendizaje. El pastor les manda saludos, obviamente, los pastores ya habían llegado, ya estaban predicando. Y vamos a comenzar con el tema. Ya estamos en el último trimestre, que es de gobierno, era actualización, posición, legalidad y gobierno. Entramos en gobierno, esta sería la tercera prédica de gobierno. ¿Pero qué quiere decir gobierno? Como para meternos un poco, vamos a hacer un resumen bien corto. El gobierno administra el poder del Estado. El gobierno es la autoridad que dirige, controla y administra el aparato estatal, el poder judicial, el poder ejecutivo y el legislativo. Venía en la antigüedad venía de un término en latín que se llamaba cubernao, que tenía que ver con manejar el timón de un navío. Pero para finalizar o resumir, la persona encargada, que es con esto con lo que me quiero quedar, la persona encargada de gobernar será la responsable de direccionar las acciones. Sé que hay como un trabalengua, pero quiero que prestemos atención a esto porque es re importante, porque quien nos gobierna es perfecto. Entonces, no es que nos gobierna un mortal. Bueno, sí, Cristo vive, ¿no? Pero es alguien que es el mismo Dios quien nos gobierna. Y dice, la persona encargada de gobernar será la responsable de direccionar las acciones de aquellos a los que gobiernan. O sea, que nuestras acciones están direccionadas, somos unos afortunados o unos privilegiados, mejor dicho, porque quien nos gobierna y quien direcciona nuestras acciones, valga la redundancia, no es más ni menos que Dios. Entonces eso es muy favorable para nosotros, siempre y cuando nos dejemos gobernar por Dios, porque si no nos gobierna Dios, nos gobierna cualquier otra cosa y nuestra dirección nos da cualquier otra cosa y no nos la da Dios, que es la garantía de que todo vaya bien. Cristo ya se hizo responsable de un montón de cosas, ¿no? Justamente, si se acuerdan la definición, decía, es encargado de gobernar, esa persona será la responsable de direccionar las acciones. Cristo ya se hizo responsable de un montón de cosas. Entre ellas, ¿cuál fue el acto de amor o de valentía más grande que hizo Cristo por nosotros? Cristo, ¿qué hizo? Jesús. ¿Dónde murió? En la cruz por nosotros. Decirle al lado, ¿qué más le puedo pedir a Cristo? ¿Qué más? Ya murió por mí. Ahora, bueno, nos toca ponernos un poco a nosotros a cargo de la situación y cumplir con los mandatos que el Padre nos dejó. ¿Amén? Ya está, Cristo no puede hacer más nada. ¿Qué querés? ¿Que otra vez? Mirá, disculpa, Cristo, ¿sabes que no vi bien la parte que te moriste? ¿Podés volver a hacerla? Así la podemos filmar, la vemos en YouTube, la reproducimos. Y cada vez que yo me sienta mal o tenga ganas de pecar, te mire y me acuerde así de que vos moriste por todos mis pecados. No, ya está, lo hizo una vez y ahora hagámonos cargo de lo que a nosotros nos toca como hijos de Dios. Amén. Entonces, qué bueno entonces que Cristo sea quien nos gobierne y con eso damos
la introducción a esto y un repasito previo, o hacemos un repasito de lo que nos dejó el pastor las semanas anteriores. Muy cortito, para entrar en tema, no desviarnos y que quede en nuestro espíritu. Recuerden que estamos en un reino, es en donde nos gobiernan, y el reino de Dios se ejerce por un diseño y un propósito que ya Él diseñó desde el principio. El reino de Dios existe solo, o sea, en el reino de Dios solo existe el señorío de Dios, no hay otro, como les decía al principio. Si alguien más es nuestro Señor, muy lejos estamos de ese reinado. Estaremos en otro tipo de reinado, será el reinado de X cosas que ustedes dejen que los señores de sus sentimientos, de su trabajo, de su hobby, de su pasión o de lo que te señorea, ¿no? A veces una relación. El nuevo pacto, que sería el pacto que hizo Cristo en la cruz, es la constitución del reino de Dios. El reino de Dios es una comunidad sobre la cual Dios obviamente reina. El reino de Dios es un pueblo cuya cabeza es el Señor. Esto quiero que lo recordemos porque es donde hoy vamos a basar bastante la prédica. El reino de Dios es un pueblo cuya cabeza es el Señor. Obedientes que aman y sirven y están dispuestos a dar su vida por su rey. El reino no es un lugar físico, es un ámbito espiritual adentro de cada uno de nosotros. En el principio Adán habitó el reino de Dios. Fue receptor de su gracia, representante de su gobierno y el reflejo de su gloria. Después, como todos sabemos, hizo sus macanas. Y estos días, cuando repasaba la prédica, pensaba, muchas veces hemos dicho, culpa de Adán, Adán se la mandó, culpa de Eva, las mujeres tienen que parir con dolor, Adán, tengo que ir a trabajar por tu culpa. Pero podríamos estar en el Edén, todos felices y contentos, llenos de muchas paltas, qué rico ahí. Pero muy poco, o sea, qué fácil, ahí me di cuenta también de que qué fácil le echo la culpa al otro, ¿no? Y las macanas que sí nos mandamos nosotros y también afectan a otros, a veces las dejamos. Y ahí ya empieza nuestro dedo juzgador. Porque siempre lo vimos como Adán, o al menos yo, no sé si ustedes, Adán, qué personaje, se la mandó colores, pero tal cual como nosotros, ¿no? Tuvo todo, estuvo dentro del diseño y lo desperdició. Pero de alguna manera, como venía compartiendo el pastor las prédicas anteriores, ese diseño del principio también lo tenemos nosotros y es el que hay que recuperar. El de su imagen y el de su semejanza. Ese es ese es el diseño que tenemos que recuperar nosotros. El del principio. Los seres humanos fueron diseñados para manifestar justamente lo que decía, esa imagen y la semejanza de Dios. Y por último, el Hijo de Dios vino a recuperar ese diseño a través de un gobierno. No a través de una religión, no a través de este salón, sino de hijos que reflejen su imagen y semejanza. Nadie llega al Padre si no es por medio del Hijo, y ese Hijo es Jesucristo. Tenemos que volver al diseño original. Todo lo hizo hermoso en ese diseño. Al principio todo fue bueno, fue perfecto, agradable. Todo mostraba la realidad de un Dios poderoso, creativo y suficiente. Hasta que Adán decidió echarlo a perder. El hombre ahí, Adán, perdió la imagen y la semejanza, se perdió el diseño. Pero aunque ellos fueron sacados del huerto, Dios nunca canceló su diseño y su propósito. Lo mismo con nosotros. A seguir en ese propósito. No se puede a medias, no se puede ser tibios, hay que ser radical para realmente llevar a cabo ese reinado y encontrar de nuevo ser ese ícono o esa imagen y semejanza de Dios. Determinados, como decíamos al principio, ya Cristo no puede hacer más nada por nosotros. Ahora nos toca a nosotros determinarnos y hacer o cumplir los mandatos que Él puso para nosotros.
formación. Esto fue algo que me impactó mucho, que tenemos que formar a Cristo en nuestro corazón, formarlo y no solo informarnos. Obviamente, esa información nos sirve para formarnos, pero que no quede solamente en una base de datos y no nos moldee el corazón. Y recordando Colosenses 1:15, Él, que es Cristo, es la imagen visible del Dios invisible. Es el primogénito de toda creación. Lo mejor. Así que a eso es lo que tenemos que apuntar, hacer esa imagen y esa semejanza. Y vamos a comenzar ahora sí introduciéndonos más en la palabra o en lo que quiero hacer mención. Y es Romanos 6:6, que dice: una cosa es clara, antes éramos pecadores, pero cuando Cristo murió, también morimos nosotros. Y así el pecado ya dejó de gobernarnos. ¿Ok? A ver si es la misma versión que dije. Sí, una cosa es clara. Y me re gusta que aclare así. Una cosa es clara. Ahí, ¿está clarito? Decile que tenés al lado. ¿Está clarito? Mira qué clara. Más claro, echale agua. Antes éramos pecadores, pero cuando Cristo murió en la cruz, nosotros morimos con Él. Entonces, ya el pecado no me gobierna. Si te gobierna, problema tuyo, no de Cristo. Porque como te decía al principio, ¿qué más le vas a pedir que haga? Él ya hizo todo lo necesario para que ahora te hagas cargo de esta situación. Y ahora sí, a modo de pregunta quiero que se examinen. Les voy a hacer preguntarse, porque me acordaba de Gálatas, o en Gálatas, que dice: cada uno debe examinar su propia conducta. Entonces les voy a hacer como repreguntarse o preguntarse algunas cositas. Cada uno debe examinar su propia conducta. Si es bueno, podrá sentirse bien. Pero no debe compararse con los demás. ¿Sí? Eso dice Gálatas 6:4. Y entonces, pregúntense. Si quieren lo dicen en voz alta. Si no, vamos a hacerlo en voz alta. El pecado. Para que haga la pregunta. Me gusta que sean así de participativos. ¿El pecado ya no nos gobierna? Pregúntense. En primera persona. ¿El pecado ya no me gobierna? Pregúntense. Si leemos el versículo, ese no debería. Entonces, no sé qué se respondió cada uno a esa pregunta, pero ahora lo vamos a declarar. El pecado ya no me gobierna. Muy bien, entonces, haciéndonos cargo. Ya lo escucharon, ya saben lo que dice la palabra. Ahora a ser obediente a esa palabra y hacernos cargo de que el pecado ya no nos gobierna. Amén. Mi gobierno ya no es el pecado. Ya está, mi gobierno ya no es el pecado. Feliz cumpleaños, Gonza. En Romanos 6:10, cuando Jesucristo murió, el pecado perdió para siempre. Dice Romanos 6:10, ¿no? Cuando Jesucristo murió, el pecado perdió para siempre su poder sobre él. Ya está. La vida que ahora vive es para agradar a Dios. Y acá se viene una cosita linda que me encanta. Romanos 6:11, luego, sigue diciendo. Era la traducción en lenguaje actual. De igual manera, el pecado ya no tiene poder sobre ustedes. Como decía hoy, el pecado ya no tiene poder sobre ustedes, sino que Cristo les ha dado vida y ahora viven para agradar a Dios. Está desacatada, mi hija. Entonces, vamos de nuevo. El pecado ya no tiene poder sobre ustedes, sino que Cristo les ha dado vida. Y ahora viven para agradar a Dios. Los que estamos acá, volvemos a preguntarnos. Voz alta, voz baja, como quieran. ¿Vivo para agradar a Dios? Y ahora declarado. ¿Se contestaron ya? ¿No? La contestación sí que no sea en voz alta. No vaya a ser que digan, no. Sí, ¿no? Cada uno contesta como quiere, ¿no? Pero ahora sí, realmente, declárenlo. Vivo para agradar a Dios. Cada uno de nosotros le damos el valor o el poder al pecado que queremos. No el que se merece, porque no se merece nada de valor.
porque ya no tiene valor, porque Cristo lo dejó obsoleto. Así que no dejen, Romanos 6:12 sigue diciendo, así que no dejen que el pecado los gobierne, ni que los obligue a obedecer los malos deseos del cuerpo, que sí sé que tenemos ahí esa concupiscencia y esos malos, a veces esa maldad, esos deseos. Y esta parte interesantísima, ustedes ya no han muerto al pecado. Por ahora, sí han muerto. Ustedes ya han muerto al pecado, pero ahora han vuelto a vivir. Así que, atento a esta parte que dice, no dejen. Acá empieza la parte que nos tenemos que empezar a hacer cargo. No dejen, repítanlo, no dejen que el pecado los use para hacerse los malos, eso no lo repitan. Más bien, otra vez nos tenemos que hacer cargo nosotros. Entréguense, ¿dónde está? Acá. Entréguense, repitan, entréguense a Dios. Y ahora, por último, hagan lo que a Él le agrada. Sí, pueden repetirlo tímidamente, como quieran, pero díganlo. Entonces, tenemos 3 cosas ahí. No dejar que el pecado los use. Tenemos que entregarnos y hacer lo que a Dios le agrada. Así el pecado ya no tendrá poder sobre ustedes. Entonces, ¿cuántas veces a mí me ha pasado, y no sé si ustedes se lo han preguntado o alguien se los ha dicho, pastor, ¿cómo dejo de pecar? O no puedo dejar este vicio. ¿Cómo hago para dejar de pecar? ¿Cómo hago para dejar de pecar? Muy fácil. Entrégate a Dios y haz lo que a Él le agrada. Así el pecado ya no tendrá poder sobre cada uno de nosotros. En ecuaciones es muy sencillo. Entonces, si todos los que estamos acá venimos con una guerra pecadora, mano a mano, piña a piña, si hoy te fue ganando desde que te levantaste hasta que llegaste hoy, si viniste con el ojo negro de tanta piña con el pecado, ok, entregate a Dios y haz lo que a Él le agrada. Así el pecado ya no va a tener poder sobre cada uno de nosotros. Amén. Pensé que se iban a poner contentos por descubrir cómo ganarle al pecado. Porque ya no son esclavos de la ley, ahora están al servicio del amor de Dios. Pregunta, para que se hagan de nuevo. ¿Estoy al servicio del amor de Dios? Repítanlo. Contéstense. Y ahora digan, estoy al servicio del amor de Dios. Tenemos que confiar en el gobierno de Dios. Tenemos que confiar en que todo eso que Él hizo en la cruz, que Dios hizo con Cristo en la cruz, Cristo decidió hacerlo porque decidió ser obediente, podría no haberlo hecho. Tenemos que confiar en entregarnos a Él y comenzar a hacer lo que a Él le agrada. En el Antiguo Testamento, pero reflejado ahora en Romanos 15:12, un profeta dijo, el profeta Isaías escribió, un descendiente de Yesé, o Isaí, que es el papá de David, levantará con poder se levantará con poder, y él gobernará a las naciones y ellas confiarán solo en él. ¿Cuál es el descendiente? ¿Saben quién es? Jesús. Jesús era el descendiente. Muy bien ahí. ¿Quién estudió? Facu. ¿Facu fue? Voy a hacerte cargo. Voy a decir, sí, fui yo. Soy retraga, fui yo. Entonces, un descendiente de Yesé, o Isaí, depende de la versión, era el padre de David, se refiere a Cristo. Se levantará con poder y él gobernará las naciones y ellas, las naciones confiarán solo en él. Y vuelvo a preguntarme, ¿yo confío en él? Pregúntense. Respóndanse y ahora digan, yo confío en ese gobierno. ¿Cuántas veces hemos dicho, bueno, cuando cambie el gobierno? Porque a veces confiamos en el gobierno natural y de hecho basamos nuestra economía en el gobierno natural, basamos nuestro estado de ánimo, basamos nuestra situación económica en el gobierno actual o en el anterior o en el que vendrá, que no sé cuál será. Pero ¿cuántas veces hemos dicho, cuando cambie el gobierno se van a arreglar las cosas? O fue culpa de aquel gobernante, años, nos esclavizó durante años porque sí firmó con el FMI, el FBI y el no sé qué.
Pero hablamos cosas como si depositáramos la confianza en gobernantes de turno. O que no están de turno, pero que son gobernantes que no tienen a Cristo formado en su corazón. Cuando hasta el momento no fue así, y hace miles de años no viene siendo así. Nosotros tenemos que creer en quien gobierna las naciones. Y ahí no nos va a importar cómo viene, cómo va, a dónde vamos. No serán nuestras charlas diarias, no dependerá mi humor de eso, no dependerá mi economía, no dependerá nada. Solo dependemos de nuestro Padre eterno. No confiemos solo en lo que no confiemos solo en lo que usan. ¿Me está faltando una S? Termino la oración y me dicen si la dije mal. No confiemos solo en los que usan sabiduría humana. Lo dije bien. No confiemos solo en lo que usan sabiduría humana, por más que te prometan lo que te prometan. Ese poder, hay un versículo que ahora se los voy a decir, está condenado a desaparecer. Nosotros enseñamos el mensaje con palabra inteligente que de Dios proviene. Y en aquel tiempo, hace referencia en 1 Corintios 2:6, miren. Sin embargo, cuando hablamos con los que ya entienden mejor el mensaje de Dios, hablamos con sabiduría. Pero no empleamos la sabiduría humana como la emplea la gente y los gobernantes de este mundo. El poder que ellos tienen está condenado a desaparecer. Y ahora se van a dar cuenta por qué. Nosotros enseñamos el mensaje con palabras inteligentes que vienen desde Dios. Ese mensaje habla de los planes que Dios tiene en secreto desde antes de crear el mundo. Esa palabra secreto habla de que si no estamos con Él difícilmente la descubramos. Y más adelante dice, claro, este plan inteligente de Dios no lo entendió ninguno de los gobernantes de hace ya 2000 años, 3000, no lo entendió. Si lo hubiesen entendido, no hubiesen crucificado a Jesús. Cosa que por ahí sigue pasando. Si ellos hubieran entendido, no hubieran colgado a la cruz a nuestro Señor, quien es el dueño de la vida. Por eso, confiemos en el que gobierna las naciones. Amén. ¿A quién estás obedeciendo? ¿Quién gobierna sobre tu vida y quién gobierna sobre tu casa? También es una pregunta, no para que me la hagas en voz alta, pero sí para que la puedas pensar. ¿Quién gobierna en tu casa? ¿Quién gobierna en tu casa? Seguí pensando en eso, que lo vamos a repetir bastante. De hecho, ya lo repetimos un montón. Y en Efesios 2:2 dice, pueden ir buscándolo si quieren, Efesios 2:2. Seguían el mal ejemplo de la gente de este mundo y obedecían al poderoso espíritu de los aires. Habíamos hablado ya el pastor, ¿quién era el espíritu de los aires? El diablo, que gobierna sobre los malos espíritus. Pero si nosotros estamos libres de pecado, no tenemos por qué tendría que dominarnos él. Y domina a las personas que desobedecen a Dios. Pero ahí tenemos un tips también, un Cristo tips, que desobedeciendo a Dios es muy probable, o es probable, que quien gobierne sobre nosotros no sea Dios. Porque como sabemos, dice la palabra, quien no es conmigo es contra mí. Lo re sabemos, porque me lo dijeron todos, pero ¿cuántas veces no lo llevamos a cabo y dejamos que nos gobierne cualquier cosa, menos en la plenitud Cristo? Y en la plenitud hablo de todas las áreas de nuestra vida. El desobedecer a Dios va a hacer automáticamente que tu gobierno, que tu señorío no sea el de Él. Quien no es conmigo es contra mí. El pastor hablaba de que Cristo no es que solo estamos acá para ser salvos, no es que murió para que seamos salvos. Él tiene que ser nuestro Señor, tenemos que cumplir ese propósito. Amén. Efesios 2:3 sigue diciendo, antes nosotros nos comportábamos así.
es muy parecido a lo que leí al principio, obedeciendo los malos deseos de nuestro cuerpo y nuestra mente. Entonces, ¿quién te gobierna? Tu cabeza, tu cuerpo, tus decisiones, el entorno. Y vamos a saltar al 2.6, donde dice: Dios, al resucitar a Jesucristo, nos resucitó y nos dio un lugar en el cielo junto a Él. Y acá también me permití jugar un poco con mi imaginación para que ustedes también lo hagan. Porque ahí, imaginándome esta situación, fue donde también, mientras yo estaba preparando la palabra, me puse un tanto nervioso cuando me hice estas preguntas que me voy a hacer ahora. Si yo estoy, sabemos que estamos en lugares celestiales con Él, ¿lo saben? Ya lo hemos hablado, por si alguien no lo había escuchado. Dios, al resucitar a Jesucristo, nos resucitó y nos dio un lugar en el cielo junto a Él. Estamos junto a Él, si en Él confiamos, si nos hacemos cargo. Y entonces me permití jugar con mi imaginación y dije: si yo ahora estoy en el cielo con Él, ¿me dejaría gobernar desde el cielo? Y ahí ya me empecé a poner un poco nervioso. ¿Estoy a la altura de la situación para estar en el cielo? ¿Con Él ahí señoreando? ¡Ay, más nervioso! Y me animé a pensar un poco más. O no, antes dije: estoy sentado al lado de Jesucristo. ¿Se dará cuenta que no me dejé gobernar tanto por Él? ¿Cambiaría mi manera de comportarme si estoy justo con Él o seguiría comportándome igual? Y ahí es donde me animé a más y dije: ok, voy a hacerlo más gráfico. Si ahora lo tienen sentadito al lado de ustedes, así, miren al que tienen al lado, Roque que no tiene a nadie, la botella esa se convierte en Jesús, Aldana es Jesús teñida, cada uno tiene a Jesús al lado. Está sentado ahí con Él. ¿Se comportarían igual? Igual que como lo vienen haciendo. ¿Agarrarían el celular para ver el Instagram o algún estado? Sí, estaría al lado de Él. Un resultado de un partidito, cómo salió la Fórmula 1, que todavía no lo pude ver, ¿estarían viendo eso? Y todo eso lo digo porque yo lo he hecho sentado ahí también, ¿no? Primero fue para mí, por eso dije que me incomodó a mí un montón. ¿Estaría a la altura? ¿Estaría pensando en lo que estoy pensando ahora, insultando al predicador, diciendo: este pibito no sabe nada, sabiendo que Él conoce nuestros pensamientos? ¿Estaría pensando en lo que estoy pensando o si estoy distraído? ¿Le haría un chiste para distraerlo, como suelo hacer con el que tengo al lado, si fuese Jesús? ¿Qué diría Jesús si ve qué estoy haciendo con mis hijos ahora? Cuando me vea cómo reacciono, va a saltar la ficha de cómo estoy, ¿no? Eso pensaba: oh, estoy al horno, ya es muy tarde para darme cuenta, para cambiar se va a dar cuenta. Se puede sentar tranquilo diciendo: no pasa nada, estás bajo mi gobierno. ¿Los podrías mirar a los ojos? Así pensé también, digo, bueno, te miro a los ojos y te digo: Jesús, yo siempre me he dejado señorear por vos desde el día que te conocí. ¿Podrían? Estaría re difícil. Pues se daría cuenta que estamos mintiendo. Pero lo ideal sería que no. Porque Él nos puso en ese lugar. Entonces que nos hagamos cargo. Y que... Y Él con su carita de así mirándome diciendo: yo morí por vos, por tus generaciones. Tanto te cuesta hacer lo que tenés que hacer. Si además de que hice eso por vos, es la garantía de que te vaya bien. Porque la voluntad de Dios, ¿cómo es? Buena, agradable y perfecta. Y nosotros tercos vamos por el otro lado. Entonces, ¿responden como un gobernador? Como un gobernador gobernado por Dios. O sea, como alguien gobernado por Dios, o como un gobernador de estos que tal vez nos tocó conocer en algún momento. Es hora de recuperar ese gobierno celestial. Tenemos que tomarlo y hacernos cargo del lugar que tenemos. ¿De quién me gobierna para que yo manifieste lo mismo?
Colosenses 1:18. Les doy tiempo que lo busquen. Así tomo un trago de agua. Que me saquen una foto, que después salgo movido. Ya está. Él gobierna a su iglesia, y Él gobierna a su iglesia, Cristo, ¿no? Y Él gobierna a su iglesia y le da vida. Él es la cabeza y la iglesia es su cuerpo. ¿Quién es la cabeza? Cristo. ¿Quién es el cuerpo? Nosotros, la iglesia. Vayan pensando en eso, ¿eh? Cristo es el principio de todas las cosas. Eso también lo sabemos, es el principio de todo, fue el primero, estaba antes pensado, antes de Adán, ya era el primero. Por eso fue el primero en resucitar también, para que ocupe el primer lugar en todo. Y a eso apuntamos, a responder como un gobernado por Dios. Y acá me voy a meter un poquito en cuando estudié biología en el profesorado, o anatomía. No me fue muy bien, pero vamos a tratar de que sí, traté de hacer un repaso. Fue con la última materia que me recibí. Entonces, si Cristo es la cabeza, yo soy el cuerpo, cada uno de nosotros. Somos la iglesia, el cuerpo de Cristo. Les voy a mostrar una imagen ahora de lo que es el sistema nervioso central. ¿Sí? El sistema nervioso central, que está compuesto por dos grandes... voy a ser el profesor. Tenemos dos grandes partes, que es el encéfalo y la médula espinal. ¿Sí? El encéfalo, que viene que significa justamente, y céfalo, cabeza, cráneo, que es ahí donde está el cerebro, ¿no? En realidad el cerebro, a veces se le llama cerebro, pero tendría que ser encéfalo. El cerebro es una parte del encéfalo. Pero es la cabeza, ¿no? Ahí tiene un montón de... la hipófisis, el cerebelo, el bulbo raquídeo, hay unas glándulas, la glándula pituitaria, hay un par de glándulas también dando vuelta por ahí. Pero baja, eso que baja ahí, ¿qué es? ¿Quién sabe qué es? Bueno, lo dice ahí, tampoco es tanto. La médula, ¿sí? La médula baja, es como que se ramifica, pero está conectada a la cabeza. Y esa connotación me gustó un montón, porque yo había leído un montón de veces ese versículo donde dice que la palabra de Dios tiene que entrar en nuestra médula, en nuestros tuétanos, depende de la versión, como espada de dos filos. Ahora lo vamos a leer bien para no parafrasearlo. Y también que si Cristo era la cabeza y yo soy el cuerpo, tiene que estar esa conexión para que realmente me gobierne. Si no, no va a suceder nunca. Y entonces les cuento más o menos cuáles son las funciones del sistema nervioso central. Es que es lo que controla todas nuestras funciones corporales. Y bueno, como les decía, está conformado por el encéfalo, que es ahí donde pasan lo que hace el cerebro increíblemente. Pero viene la médula espinal, que es ahí donde encuentro los problemas. Porque en la cabeza, la verdad, que si la maneja Cristo, que la maneje como quiere, está re bien. Pero nosotros nos tenemos que hacer cargo un poquito de la parte de la médula. Y porque la médula encontré que tiene una característica que nos pasa mucho y que deja en evidencia cómo reaccionamos, o cuánto nos hicimos cargo, o de cuánto nos gobierna esa cabeza, o cuánto nos dejamos romper por la palabra de Cristo, de Dios. La médula espinal es la continuación del tronco cefálico, que vendría a ser acá, ¿sí? Va bajando. Pero vamos un poco a la función. Es la respuesta entre un montón de cosas, ¿no? Lo que hace es provocar las respuestas involuntarias. Si yo me estoy quemando, instintivamente saco la mano, pero ese no pasa, no lo hace el cerebro, sino que lo hace la médula, ¿ok? Se los voy a leer mejor porque no lo expliqué muy bien. La médula espinal es la continuación del tronco encefálico. Al igual que el encéfalo, tiene la capacidad de generar órdenes a las distintas partes de mi cuerpo, porque ahora vamos a ver qué pasa cuando se lesiona, pero solo para procesos involuntarios como los reflejos. Por ejemplo, si percibe calor extremo en la mano, la médula será la responsable de hacer que
saque para no seguir quemándome. Incluso antes de que el cerebro interprete el dolor. ¿Sí? En vez de que llegue hasta acá y perder esos milisegundos, las conexiones hacen que salgamos más rápido. ¿Sí? Esas conexiones neuronales que hace por medio de los axiomas y más procesos. Sin embargo, su función principal es conducir información entre el encéfalo y el resto del cuerpo. ¿Sí? La médula, como les decía, esas dos opciones. Y acá sí vamos a leer este versículo, pero tal cual, que es Hebreos 4:12, que lo hemos escuchado a rabiar, seguramente, un montón de veces. La palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que espada de dos filos, que separa el espíritu y el alma, y penetra en la médula. Hay un montón de versiones, y creo que las mezclé cuando las dije, pero me quiero quedar con esta palabra, vamos a leer entera. Pues la palabra de Dios es viva y poderosa. Es más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra entre el alma y el espíritu, divide ese alma del espíritu, entre la articulación y la médula del hueso. Deja, y esta es la parte que quiero que rescatemos, deja al descubierto nuestros pensamientos y deseos más íntimos. Y dije, claro, porque reaccionamos impulsivamente. Entonces, cuando reaccionamos impulsivamente, como lo es la función de la médula, deja en evidencia lo que tenemos adentro. ¿Sí? Ahí no la podemos caretear. Cuando impulsivamente reaccionás, si reaccionás mal, y porque no tuviste el tiempo de pensar, no, voy a tranquilizarme, no lo voy a insultar al que pasó en rojo, porque soy cristiano y lo tengo que bendecir. Señor, bendigo que casi me arrancás todo el auto. No, entonces, lo primero que sale, te bendigo. Entonces, por eso, y eso en tránsito, pero en lo normal, en nuestra cotidianidad, eso deja en evidencia, en descubierto, nuestros pensamientos y nuestros deseos más íntimos. Entonces, por eso me gustó tanto hacer esa referencia, que voy a seguir avanzando. Porque no solamente deja, tenía dos funciones. Una era la respuesta rápida y también la de ir y venir en el cerebro. Entonces le dice algo al cerebro, el cerebro manda una orden, o el encéfalo, depende de qué parte del cerebro, si la derecha, si la izquierda, si la parte parietal, manda una orden para que el cuerpo haga. Pero siempre tiene que estar conectado con ese cerebro, porque si no, no estamos conectados con Cristo, no dejamos que nos gobierne. ¿Cómo respondemos cuando nos pensamos las cosas? También es como ¿cómo estuviste reaccionando ante el último problema que no tuviste tiempo de soportar, de sujetarte? A veces cuando estamos cansados, suele que contestamos mal, suele pasar que contestamos mal cuando estamos cansados. Suele pasar que cuando estamos bajo un estrés grande contestamos mal o tratamos mal a alguien. Y después, perdón, es que tuve un día de locos. Bueno, eso es lo que está por ahí en tu corazón. No tuviste el tiempo o la fuerza en ese momento humana de frenarte. En cambio, si vos estás direccionado por el Espíritu, quien va a responder ahí va a ser el Espíritu. No hay de qué preocuparse. Entonces, cuando realmente somos gobernados por Dios, ya no hay lugar para esas excusas de que, bueno, yo soy recalentón, soy así. Bueno, es que a mi papá me fajaba, entonces yo también respondo así, me quedó en el subconsciente, inconsciente, contraconsciente. No, porque nueva criatura somos, fuimos hechos nuevos. Y entonces ya no hay manera, no hay más excusas, se nos terminan las excusas naturales. Soy así, perdón, me gusta reaccionar así, es que ¿cómo querés que reaccione si se me cruzó? Entonces, si tenemos el gobierno de Cristo, nuestras reacciones van a ser en base a ese gobierno. Amén. Seguimos avanzando. Nosotros, voy a ir a esto. Fíjense lo que pasa con una médula
rota o una médula lesionada. Cuando esa médula o el cuerpo está lesionada, como estoy haciendo referencia, pasan un montón de cosas. Pasa algo que se llama, hay un aumento del tono muscular y empiezan a aparecer los espasmos o espasticidad. ¿Vieron cuando se están por dormir? Esos movimientos involuntarios. Le metiste una piña a alguien así. Empiezan a aparecer, depende de la lesión, ahora vamos a hablar de más cosas más graves, pero empiezan a pasar esto. Entonces, ¿qué empieza a pasar? El cuerpo, nosotros, la iglesia, que deberíamos movernos en cuanto a un gobierno y a una obediencia, nos empezamos a mover solos, instintivamente, no instintivamente, reaccionamos de la nada, sin un orden, sin un control, porque son movimientos involuntarios, descontrolados. Tenemos la pérdida de control de esfínteres, también depende de dónde sea la lesión, incontinencia. Entonces tenemos una iglesia seca, si está con incontinencia, ¿sí? O una iglesia licuada, depende de qué esté pasando, ¿no? Pero que no está alineada, sana, en un diseño. Tiene un entumecimiento también cuando hay una lesión a veces vertebral. Se te durmió el brazo, se te durmió la pierna, depende de dónde sea la lesión. Ahora vamos a ir viendo incluso dónde en las lesiones pasan más cosas. Pero si alguien se entumece alguna parte de su cuerpo, tenemos una iglesia entumecida, una iglesia dormida, una iglesia con miembros que están así. Acá, viniendo un domingo y no moviéndose más para nada. Tenemos cambios sensoriales, entonces nos ponemos como, se nos alteran los sentidos, a veces hasta podemos perder alguno de los sentidos, a veces se nos alteran. También empezamos a oler diferente, escuchar diferente, entonces empezamos a percibir a la iglesia de otra manera y a percibir las órdenes de Cristo como no tal cual son. Y empezamos a tener nuestra propia interpretación de las cosas, porque así lo sentimos, pero no siguiendo obediencia. Tenemos dolor. Otra característica es que tenemos debilidad. Y una iglesia débil no es una iglesia fuerte. Vaya novedad, ¿no? Pero una iglesia débil no sirve para nada. Necesitamos ser fuertes, ser valientes, salir, atacar, buscar, predicar, aguantarnos el chirlo, aguantarnos lo que se viene, si sabemos que en el mundo habrá aflicciones, pero si somos débiles, probablemente abandonemos en la primera de cambio. Dificultades respiratorias debido a la debilidad de los músculos abdominales. Saben que los músculos abdominales son una especie de sostén del cuerpo. Si tenemos debilidad en los músculos abdominales, no podríamos estar parados y seríamos una iglesia doblegada, una iglesia rendida, una iglesia que no puede estar de pie. Una iglesia sin voz, porque se vería afectado el diafragma también, no podríamos sacar el aire, los pulmones, hablar, sería complicadísimo tenerla. Y saben que mientras más, ¿se acuerdan el dibujo? Estaba el cerebro o el encéfalo arriba. Vieron que la parte del tallo más grande era donde más terminaciones nerviosas arriba, después se va afinando. Mientras más arriba es la lesión, más complicado es la lesión. Es los síntomas de esa lesión. Si nosotros nos lesionamos a la altura del cuello, podemos quedar hemipléjico, cuadripléjico, parapléjico. Más abajo las dificultades van haciéndose más sencillas. Son todas complicadísimas, ¿no? Pero fíjense que más arriba, más compromiso con el cuerpo, más compromiso con Cristo, más afectamos el cuerpo de la iglesia también. ¿Cómo es que siempre los chicos dicen esa frase del hombre araña? Una gran responsabilidad. ¿Cómo es Nachito? ¿Dónde está Nachito? ¿Cómo es? Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Mientras más responsabilidades tengamos, más peluda se pone la cosa. Entonces, como les decía, fíjense lo que puede pasar con una iglesia, con un cuerpo que se lesiona, que empieza a no tener esa conexión con Dios, esa ida, esa vuelta con Cristo, con la cabeza, que se te muera la mitad de un cuerpo, ¿no? De la iglesia, toda esta parte no sirve para nada.
Toda esta parte tiene que empezar a ayudarla a esta parte que entra en rehabilitación, que no se comunica con Cristo, que no está bajo el gobierno de Cristo. Y esto, en vez de estar haciendo lo que tiene que hacer, tiene que ponerse a trabajar para que conozcan a Cristo de nuevo y volver a explicar. Y cuando tendrán que ser maduros y estar con alimentos sólidos, tenemos que volver a darle la leche espiritual. ¿Amén? Muchísimas son las lesiones, muchísimas. Y todas tienen una hermosa comparación con la iglesia y con el cuerpo. Mantener la temperatura. Mira, si la lesión es a la altura de las vértebras dorsales, por aquí atrás, también hasta hay una desregulación de temperatura en el cuerpo y terminaríamos siendo una iglesia fría, un cuerpo frío. Cada lesión tiene una comparación hermosa con nuestro cuerpo. Pero bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? Necesitamos estar fuertes y tener una conexión sana con Cristo. Digan, una conexión sana con Cristo. Como les decía recién, ya no seremos como niños que ahora piensan una cosa y más tarde piensan otra si tenemos esa lesión. Y que fácilmente son engañados por falsas enseñanzas de gente astuta. Escuchaba el otro día que tuve una charla de seguridad en internet o virtual, no me acuerdo bien el nombre, que el CEO, el gerente, no sé cómo se dice, presidente de Netflix, había contado cuál era su peor enemigo. Y dice, el peor enemigo de Netflix es el sueño. Cuando la gente duerme, no consume Netflix. Entonces lo que tienen que lograr es que estén despiertos, consumiendo. Lograr que esas maratones de series sean lo más popular. Vieron que es una palabra que se popularizó. Series. Y ahí, digo, ¿cómo estos tipos lograron engañarnos, desenfocarnos? Porque gracias a esa serie o a esas maratones, ¿cuántas veces dejamos de estudiar? ¿Cuántas veces dejamos de leer, de escudriñar la palabra? Esa palabra que es la que necesitamos que entre, que nos rompa para que sea sana y que entremos en la conexión perfecta con el Padre. Pero como estamos siendo engañados por un tipo especialista en cómo engañarnos, termina siendo así. Terminamos siendo engañados y no podemos terminar con una conexión perfecta con el Padre como gobernador que es Cristo en la cabeza. La cabeza es que es Cristo. Entonces, no tenemos que ser como niños, como decía hoy, no podemos tomar la leche, tenemos que estar con madurez, tenemos que ser personas maduras en el espíritu, sanas. Es muy sencillo engañar a un niño. A mí me acordaba también con Ale, con mi bebé. Está con algo y lo necesito, pero la engaño, se lo saco y le muestro otro juguetito y ya la engañé y le muestro otra cosa y ya se le pasó enseguida. Entonces así nos terminan engañando. Dice Efesios 4:15, seguimos avanzando en la palabra. Al contrario, el amor debe hacernos decir siempre la verdad, para que en todo lo que hagamos nos parezcamos cada vez más a Cristo, que es... quiero escucharlo, ¿qué es? Cada día nos tenemos que parecer más a Él. Entendiendo que esa palabra fuerte, como espada de dos filos, viva, eficaz, tiene que rompernos, tiene que meterse en esa médula para que nosotros podamos tener esa conexión, ida y vuelta fluida con el Padre en obediencia y dejándonos gobernar. Cristo es quien va uniendo a cada miembro de la iglesia. Y eso me pareció fabuloso también. Porque si hay algo que sucede en esta conexión neuronal, es eso, es la unión de todas las partes de nuestro cuerpo, celular, todos los procesos que van pasando, como las terminaciones nerviosas de esta médula le pasan la información a la cabeza y todo se va uniendo y Cristo nos va uniendo y nos va perfeccionando y vamos trabajando en armonía. En esas interacciones nerviosas que son eléctricas, que cuando no suceden terminan en una
convulsiones, ¿no? Terminamos convulsionando cuando hay esa falla. Pero no, miren lo que dice aquí. Cristo es quien va uniendo a cada miembro de la iglesia según sus funciones. Y quien hace que cada uno trabaje en armonía para que la iglesia vaya creciendo y cobrando más fuerza por causa del amor. Si tenemos esos daños, difícilmente podamos avanzar, la iglesia pueda seguir avanzando, creciendo, cobrando más fuerza, cuando decíamos que una de las dificultades es la debilidad. Entonces tenemos que seguir avanzando, dejándonos gobernar por eso, por Cristo. Debemos recuperar ese gobierno celestial y gobernar todo lo que Él preparó. Pero primero debemos esclavizarnos a su gobierno. Por eso es importante mantener esa médula sana, se lo dije 20.000 veces, pero quiero que nos entre en la cabeza. Colosenses 1:17. ¿Cómo vienen? ¿Venimos bien? ¿Medio entreverado con esto de la médula o vamos bien? No dijeron mucho. Colosenses 1:17. Cristo existía antes de todas las cosas. Por medio de Él, todo se mantiene en orden. ¿Por qué es que todo se mantiene en orden? Por medio de Él, por medio de esa cabeza que nos gobierna. Si queremos que todo vaya bien, que todo se mantenga en orden, ese gobierno tiene que venir y proveer de Él. Nosotros encarguémonos de estar en Él y de, como decíamos al principio, adorarlo, alabarle, no, era al principio dije, servirlo. ¿Ok? Nosotros ocupémonos de eso y lo demás va, esperen que quiero decir tal cual lo dije. Hagan lo que a Él le agrada. Nosotros ocupémonos de dejar el pecado, entregarnos a Él y hacer lo que a Él le agrada. Amén. Vamos bien, vamos bien. Sigo. Cristo existe antes de todas las cosas, por medio de Él todo se mantiene en orden. Y Él gobierna a su iglesia y le da vida. Él nos da vida. Eso es buenísimo, que nos dé vida en abundancia. Él es la cabeza y la iglesia es su cuerpo. Volvemos a reafirmarlo. Cristo es el principio de todas las cosas. Por eso Él fue el primero en resucitar. ¿Sí? Lo habíamos dicho, repaso. Él fue el primero en resucitar, el primero en todo, para que ocupe el primer lugar en todo. Y Hebreos 2:8 empieza a meterse en lo que a nosotros nos dio. Y Él nos dio plena autoridad. ¿Ok? En todo lo que hizo, plena autoridad. Y ahí empieza nuestra responsabilidad de gobierno también. Porque fácil es decir, que se haga cargo el que nos gobierna. Pero tenemos nosotros que hacernos cargo, porque no sé si se acuerdan, en el Génesis nos dio una orden tomando ese diseño, ese primer diseño, y ahora lo vamos a ver. Porque lo que tenemos que recuperar es el diseño original. Nos diste plena autoridad sobre todo lo que hiciste. Nos diste dominio sobre toda tu creación. ¿Sobre qué nos dio dominio? ¿Y nosotros qué somos? Somos su creación también. Entonces, no es que ahí también vemos un poco ese dedo juzgador que, nos dio, vos quedate acá porque Dios me dijo que te tengo que dominar, así que te quito, o domino todo, pero no me domino yo. Porque nos dio ese dominio propio por medio de su Espíritu Santo. Entonces, tenemos que hacernos cargo de todo lo que hizo, recuperar ese lugar. En todos los ambientes que conocemos, que habitamos, que trabajamos, que transcurrimos, hasta en los malos, nosotros estamos en medio de una generación maligna y perversa para brillar como luminares en el cielo.
estemos donde estemos, tenemos que brillar y recuperar ese dominio, ese diseño que Dios ha predestinado para cada uno de nosotros, o que diseñó, y además las buenas obras que predestinó para cada uno de nosotros. Entonces, tenemos que hacernos cargo de todo lo que Él hizo y recuperar ese lugar. Pero también entender que nosotros somos parte de su creación. Y que también nos tenemos que hacer cargo de ese gobierno. Si quieren los músicos ir subiendo. Y si no quieren también, suban. Porque no tengo más que hablar. Cuando Dios creó al hombre, lo creó a su imagen, varón y mujer los creó. Entonces eso lo tenemos que recuperar también, con valentía, con la verdad, entendiendo quién nos gobierna, y si mi gobierno me dice que lo tengo que recuperar, lo voy a recuperar. Y les dio su bendición. Génesis 1:28 les dijo: tengan muchos hijos, muchos hijos. En la versión Dios habla hoy. Y les dio su bendición. Y les dijo: tengan muchos hijos. Llenen el mundo. ¿Y qué dice? Y gobiernenlo. Sí, yo tengo otra versión, un poquito más actual. Les dijo: gobiernenlo. Tenemos que gobernarlo. Es parte de ese diseño. Parte de ese diseño son las dos cosas: gobernarnos, dejarnos gobernar por el que ya hizo todo. La tenemos fácil, además lo tenemos dentro nuestro. Ni siquiera tenemos que ir a escuchar ¿cómo sería? Cuando hacen la cadena nacional, un presidente que es nuestro gobernante mayor en la tierra. Esperar a que me dé la orden. Nosotros tenemos a Cristo formado en nuestro corazón. Por eso es importante formarlo. Un Espíritu Santo que nos guía, que nos llena, que nos completa, que nos frena, que nos manda, que nos da fuerza, que nos da dominio propio, que nos da paz, que nos da fe, todo lo que necesitamos, benignidad. Todo tenemos que gobernar. Estamos acá para eso, para gobernar. Entre otras cosas, hay mucho más que hacer. Pero tenemos que recuperar esa imagen. Y si Dios le dio dominio sobre toda la creación, eso quiere decir que nada de lo creado queda fuera de su gobierno. Nada. Claro, todavía no vemos que Él gobierne sobre todas las cosas, dice la palabra. Pero justamente puede ser porque ni siquiera nosotros nos pusimos eso a cargo. Porque es muy fácil decir: ey, pero al final que mirá las situaciones que pasan, y es muy común que nosotros escuchemos: si Dios existe, ¿para qué la guerra? Porque, bueno, gobernemos nosotros primero todo lo que Él creó. ¿Qué gobierna tu corazón hoy? Si no podés dejar gobernar tu corazón, difícilmente puedas gobernar tu casa, tu familia. Y es necesario que seas el sacerdote, que ocupes ese lugar al lado de Él, como veíamos al principio. Estás en lugares celestiales, comportate como tal, como
como te decía tu mamá cuando iba, comportate bien, estamos en la mesa. Lavate las manos. Come con la boca cerrada, sacate la gorra, ponete la remera. Mete los codos para adentro, que tenés alas, ¿no? Pero en la vida cristiana, o de formar a Cristo en nuestro corazón, de estar en ese lugar, en esa posición, que es una posición de privilegio. ¿A quién en cualquier ámbito terrenal no le gusta estar en lo más alto? Entendiendo que estar en lo más alto lleva muchísimas más responsabilidades. No tiene la misma responsabilidad un gerente de una empresa que un peón. Tampoco tienen el mismo sueldo. Pero nosotros estamos en lo más alto con Cristo, tenemos más responsabilidades y Cristo es el que mejor paga. Dios paga y paga bien. Y ahí no vas a necesitar cosas materiales, ahí van a necesitar realmente que ese gobierno sea efectivo, que sea efectivo en tu casa, que sea efectivo en tus ambientes, pero en tu casa, ¿cuánto en tu casa? Los que somos padres, qué mejor que direccionar a nuestros hijos a que estén en ese lugar celestial también. Porque estar en ese lugar celestial habla de que tu hijo o tu hija no va a tener depresión, no va a estar haciendo cosas indebidas, no se va a sentir mal. Bueno, sí, sabemos que sí, pero va a experimentar una paz y por sobre todo va a cumplir propósito y va a manifestar el amor de Dios por donde sea que esté. Y va a recuperar él también la imagen de Cristo, porque no es solo tarea nuestra, es de todos. Y como decía el pastor en la prédica pasada, que nuestros hijos puedan ser una dinamita en las escuelas, en los salones, en los lugares que frecuentamos, que hablen, muestren a Dios, recuperando esa imagen, que puedan ser ese ícono, que cuando nos vean seamos tan visibles como ver el ícono de WhatsApp o de Instagram, que es reconocible a distancia. Vieron que hasta suena un iPhone y te das cuenta porque tiene su propio sonido. Ves un iPhone de lejos, ves su camarita y te das cuenta que es un iPhone. Ves su sistema propio y te das cuenta que es un iPhone. Que a nosotros nos pase lo mismo donde estemos. Que nos vean de lejos y nos digan, ah, es un hijo de Dios. Que nos escuchen de lejos y digan, ah, es un hijo de Dios. Que vean cómo accionamos y digan, ah, mira cuántas aplicaciones tiene este celular, esta persona. Es una hija, un hijo de Dios. Mira con qué velocidad responde. Mira qué fuerza que tiene. Ah, es un hijo de Dios. Así que nos puedan ver, escuchar, sentir. Porque Jesús donde estaba se hacía sentir, se hacía notar, se hacía ver. Era muy identificable, hasta cuando se quería esconder, pobre. Recuperemos esa imagen y esa semejanza del Padre en donde sea que estemos. Apocalipsis 1:6 dice, además, Cristo nos permite, así como de changa, mira, de gracia, de favor, nos permite gobernar como reyes. Y hay una diferencia entre gobernar y gobernar como reyes. No es lo mismo el presidente de Inglaterra que la reina de Inglaterra.
No era lo mismo, no es lo mismo un reinado que un cargo alto de la política. Por eso, fíjense en los lugares de privilegio que estamos. También entendiendo todo lo que incluye ser un rey. Hay protocolos, hay exigencias, hay responsabilidades, hay lujos, si te querés poner contento también por lo material. Y también nos ha puesto como sacerdotes. Y sacerdotes es una palabra fuerte también. Significa sumo, sobre todo, jefe, jefa, líder, que está por encima. Y ante una situación, estamos en esos lugares, en la sociedad, estamos en esos lugares. No nos siguen viendo como el pobrecito evangélico, que no tiene autoridad, que no tiene estudios. Los reyes, una característica que tenían también era que eran muy capaces, instruidos. Capaces, pero sí instruidos. Tenían lo que el pueblo no tenía. La capacidad o la oportunidad de tener los mejores estudios, las mejores personas que le venían a enseñar. Corrían con ventaja después por sobre la sociedad. Estemos por sobre todo. Nos han puesto como sacerdotes al servicio de Dios su Padre.